Ok, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me pueden ver? Hola. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante hoy en día y que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial. Esto lo vamos a hacer en un entorno en donde vamos a hablar específicamente para directores generales y cómo tú, si eres director general, vas a poder utilizar este tipo de herramientas para sacarle mayor provecho. Y vamos a hacerlo de una manera muy práctica. Yo sé que el tema de la inteligencia artificial, la realidad es que cada día se escucha más, cada día hablamos y cada día se menciona más, pero uno de los grandes problemas que se tienen hoy en día en torno al uso de la inteligencia artificial es precisamente el no saber o no saber específicamente qué utilizar, cómo utilizarla y en dónde utilizarla. Entonces, básicamente eso es lo que hoy vamos a abordar. Hoy en día vamos a revisar casos de uso muy específicos orientados a los directores generales. Y el objetivo de esta sesión es que tú como director general veas a la inteligencia artificial como una aliada en la operación de tu negocio. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? Bueno, primero es entender hoy en día dónde está la inteligencia artificial a nivel empresarial. Lo segundo es cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada estratégica, no solo en un colaborador, sino inclusive tú como director general o como fundador de una empresa, puedes visualizarla como un cofundador o una cofundadora. También vamos a ver casos de uso reales y aplicados en un entorno muy específico y orientado a directores generales. Lo siguiente que vamos a hacer es qué problemas están teniendo hoy en día las empresas y particularmente los directores generales para lograr apropiar y adaptar una estrategia orientada al uso de inteligencia artificial. Y finalmente, ¿qué tú podrías hacer como director general para empezar una transformación acerca del uso de la inteligencia artificial? Entonces, aquí están los comentarios abiertos por si tú quieres realizar preguntas y vamos a comenzar. Bueno, primero quiero comenzar con esta gráfica que está aquí y es una gráfica que se extrajo desde McKinsey y que me parece muy interesante. Y vamos a analizar lo que nos dice esta gráfica. Como puedes ver, el tema de uso de inteligencia artificial, desde 2017 que empezó a medir, ha evolucionado constantemente. Y por extraño que parezca, sí ha tenido bajadas en su uso a lo largo de los años. Pero fíjate, esa es la línea azul que estamos viendo por acá. Pero fíjate qué pasa cuando comparamos el uso de la inteligencia artificial generativa, cómo desde que se empezó a utilizar en un entorno corporativo no ha dejado de crecer. En el 2023 apenas solo el 23% de las empresas utilizaban de alguna manera la inteligencia artificial. Pero ve cómo esto ha ido creciendo a lo largo de los años. La inteligencia artificial generativa ha tenido un crecimiento bastante amplio. Su adopción es muchísimo más rápida que cualquier modelo de inteligencia artificial previamente utilizado. Y la realidad es que esto se está convirtiendo como una ventaja competitiva, no solo de las empresas grandes, sino de cualquier empresa, sobre todo inclusive aquellas empresas que son consideradas pymes, porque es tener colaboradores adicionales en tu entorno de trabajo. El problema que también se está enfrentando hoy en día en las empresas es en qué utilizarla, ¿no? Ahora, aquí podemos ver que actualmente 7 de cada 100 empresas, que es bajísimo, si nos vamos a esta escala que estamos viendo acá, solo 7 de cada 100 empresas están realmente sacando el valor que le podrían sacar a la inteligencia artificial. ¿Esto qué nos habla? Que si bien cada día se está utilizando más la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa, la realidad es que está permeando poco a nivel corporativo. Todavía hay mucho que hacer, todavía hay un crecimiento importante por realizar. Ahora, ¿qué podemos decir y qué podemos encontrar en estos gráficos? Primero que todo, que de alguna manera prácticamente el 90%, el 85, el 88% para ser precisos, el 88% de las empresas utilizan la inteligencia artificial en al menos una función, ¿ok? Ahora,
Todas estas empresas han tenido un incremento en su uso versus años pasados. Es decir, hoy tenemos prácticamente una adopción universal. ¿Qué más? El 33% de las empresas han comenzado a escalar en su uso de inteligencia artificial. Prácticamente ya un tercio de las empresas o un tercio de las empresas está implementando programas de inteligencia artificial. Y el problema, y aquí la gran brecha que estamos viendo, es que solo el 7% de esas empresas están realmente extrayendo todo el valor que podrían obtener de la inteligencia artificial. Es decir, la gran mayoría de las empresas se están quedando solo a nivel de la experimentación. Muy pocos están consiguiendo resultados que realmente sean transformadores. ¿Ok? Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. Te muestro estos datos y te presento estas gráficas para que entiendas y para que nos contextualicemos de dónde estamos. Y de aquí podemos sacar dos conclusiones muy, muy rápidas. Por un lado, es que las empresas ya están utilizando la inteligencia artificial de alguna manera, prácticamente el 88% de las empresas. Pero por otro lado, solo el 7% le está extrayendo todo el valor real que podría obtener de una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, en ese contexto vamos a ir avanzando, pero antes me gustaría me gustaría presentarme contigo. Esto lo voy a hacer muy, muy breve. Mi nombre es Jorge Álvarez, soy ingeniero en sistemas computacionales, también tengo una maestría en dirección de empresas y mi carrera profesional ha sido siempre en el camino de emprendimiento. Actualmente soy cofundador de dos empresas, Pensar y Te Queremos Escuchar. Esto es un poco de mi trayectoria profesional, es simplemente para que me conozcas y no voy a ahondar más en esto. Si quieres que después conversemos un poco más, ahí puedes hacerlo a través de esta plataforma o te voy a compartir un teléfono donde también podemos conversar. Ok, ahora, ¿cuáles son los verdaderos beneficios que podemos obtener acerca de la inteligencia artificial que hoy tú las puedes convertir y las puedes traducir en ventajas competitivas tangibles? Primero, las empresas que realmente están utilizando y aprovechando la inteligencia artificial están ganando eficiencia operativa. Están empezando a automatizar flujos de trabajo que pueden ahorrar miles de horas hombre. Y esto se traduce no solo en esfuerzo individual de una persona, sino en ahorros económicos. Que me lleva a la segunda ventaja, que precisamente es la reducción de costos. Mediante las automatizaciones, las empresas se pueden llegar a ahorrar recursos económicos a través de no tener tantas personas haciendo tareas repetitivas, por ejemplo, o los procesos se pueden modificar de tal manera que bastante de estos procesos se puede automatizar. Esto también se puede convertir en una diferencia, en una ventaja competitiva que al final sea tu diferenciador. Es decir, con esto tú vas a poder realizar y procesar muchísimo más rápido datos, información para convertirlo en decisiones, para convertirlo en acciones, que al final se van a traducir en tener una mejor toma de decisiones. Y particularmente en el ámbito de directores generales y cofundadores, es muy importante justo poder tomar decisiones de manera rápida. Y ese es uno de los grandes casos de uso que se dan precisamente en estos roles. Ahora, me encontré recientemente unos datos que me parecieron muy interesantes y que me hicieron reflexionar bastante al respecto, y son estos. Se realizó una encuesta a más de 1,750 profesionales y se obtuvieron datos que me parecen muy interesantes. Primero, el 69% de los encuestados afirmaron que la inteligencia artificial mejoró de alguna manera la calidad de su trabajo. Pero quiero que nos enfoquemos en los diferentes perfiles a los diferentes roles o perfiles de las empresas. Por ejemplo, los product managers están diciendo que prácticamente el 73% de los encuestados dice que la inteligencia artificial mejoró la calidad de su trabajo. ¿Ok? 14% dice que se mantuvo igual y el 8,4% dice que lo empeoró. Pero fíjate cómo en el rubro de los fundadores, y podemos también ahí meter o agrupar a varios CEOs, bueno, la encuesta dice que el 74,9% de los encuestados obtuvo una mejora significativa en su calidad, en la calidad de su trabajo. Si te das cuenta de los roles que estamos aquí viendo, quien más está mejorando y quien más obtuvo
una calidad en su trabajo son precisamente los fundadores, ¿ok? De hecho, otras áreas apenas están empezando a ver mejores resultados. Caso, por ejemplo, el de los ingenieros. Ahora, cuando hablamos de velocidad o la capacidad de ser más productivo, fíjate cómo este beneficio incrementa significativamente. ¿Por qué? Porque esta encuesta nos muestra que el 83.3% de los fundadores que fueron entrevistados se está ahorrando más de 4 horas a la semana con ayuda de la inteligencia artificial. Con cualquier herramienta que tenga que ver con inteligencia artificial, 83.3%. Y otra vez, la constante que se mantiene aquí es que quienes más beneficio le están sacando a la inteligencia artificial hoy en día pueden o son los fundadores, ¿ok? El 62% del total de las personas ahorra por lo menos 4 horas a la semana utilizando herramientas de inteligencia artificial. Y son muy pocos los encuestados los que dijeron que no son más rápidos, se están manteniendo por lo menos igual. Pero en cualquiera de los casos, estamos hablando que más del 90-95% de los encuestados se está encontrando ahorras significativas en el tiempo, que ya eso debería ser un motivo suficiente para poder considerar la adopción de la inteligencia artificial dentro de las empresas como algo muy importante. Ahora, los fundadores, ¿dónde están utilizando hoy en día la inteligencia artificial? ¿Ok? ¿Y dónde están viendo una oportunidad de seguir utilizándola? Primero, déjame explicarte un poco este gráfico y tú vas a ver aquí, en la gráfica que vas a ver aquí, hay una área que está punteada. Esa área que está ahí punteada significa que los fundadores quieren utilizar o desean utilizar la inteligencia artificial y esto es un incremento en puntos porcentuales, ¿ok? Entonces, vamos a leer la gráfica. ¿En dónde hoy en día se está utilizando la inteligencia artificial? Primero que todo, en productividad y decisiones. ¿Por qué decisiones? Porque precisamente las herramientas de inteligencia artificial, y es parte de lo que vamos a ver en este momento o durante esta sesión a nivel práctico, la toma de decisiones puede ser un gran apoyo, la inteligencia artificial para esta actividad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a considerar más variables en un solo momento y lo puede hacer de manera prácticamente inmediata. La segunda cosa o la segunda actividad en la que más se está utilizando la inteligencia artificial es en la ideación de productos, que eso también es bien interesante y también tiene que ver con creatividad, por ejemplo, tiene que ver con análisis también de información. Otra de las actividades en donde más se está utilizando la inteligencia artificial es en la parte de visión y estrategia. Y fíjense que también tienen estas áreas un deseo de los fundadores de utilizarla todavía más, tanto en creación de productos como en productividad, toma de decisiones y visión estratégica. Eh, ¿Qué tiene que, por ejemplo, estamos ahí viendo que comunicación con el equipo prácticamente no se utiliza y hace sentido, ¿no? Hace sentido que ahí no se utilice tanto y más bien en actividades que tienen que ver con toma de decisiones, análisis de información, búsqueda de fuentes o búsqueda de datos significativos, ahí es donde más se esté beneficiando un fundador. Entonces, la conclusión que podemos sacar es que los fundadores están buscando colaboradores estratégicos para explorar, por ejemplo, mercados, para validar sus ideas, para pensar cómo vender un nuevo producto, un nuevo servicio, y no lo están viendo solo como un asistente para realizar una tarea en particular. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los fundadores se están beneficiando más del uso de la inteligencia artificial que otras áreas? Bueno, porque piénsalo, y gran parte del trabajo de un fundador, de un director general, consiste en desarrollar la estrategia, desarrollar la visión, y esto lo traducimos en pensar, en tomar decisiones, en explorar cosas inciertas, en analizar información, y que es ahí donde precisamente la inteligencia artificial está aportando más valor. Fíjate que donde tiene que ver en la realización de las tareas como tal, en posiciones más operativas, como lo veíamos hace un momento de ingeniería, inclusive diseño y demás, no se está sacando todavía el provecho y el valor que está sacando un fundador. Eso quiere decir que hoy en día tenemos como fundadores
una gran oportunidad y una gran herramienta o un gran aliado en nuestro quehacer cotidiano en la inteligencia artificial. Ahora, ya que sabemos dos cosas, por un lado, que la inteligencia artificial ya se está utilizando prácticamente en las empresas, ya sabemos también que a pesar de que se está utilizando, no necesariamente se está aprovechando el verdadero potencial. Ya sabemos también que los fundadores son de los que más se están beneficiando del uso de este tipo de herramientas por el desempeño de sus funciones. Quiero que vayamos a explorar ¿en dónde tú, como director general o como fundador, podrías estar utilizando la inteligencia artificial? Y para eso vamos a ver inclusive algunas herramientas que nos van a ayudar precisamente a explorar y utilizar la inteligencia artificial. Y para eso tengo preparados tres casos de uso que quiero que revisemos en conjunto. Primero vamos a hacer un análisis de estados financieros y piénsalo, tú como director general o como cofundador, lo que estás buscando es saber cuál es el estado o la salud financiera de tu empresa. Y es común que tú tengas que estar o generando o sobre todo revisando información financiera. Si la empresa va bien, si la empresa va mal, cómo están las razones financieras, qué tan apalancada o no está. Y para este ejercicio o para este ejemplo, preparé información a partir de empresas públicas que todos conocemos, empresas mexicanas públicas, para que sea mucho más rico el ejercicio. ¿Qué otra cosa tú haces como director general, por ejemplo? Es ver hacia dónde vas a llevar la empresa, ver qué es lo que vas a estar, el siguiente producto o servicio que vas a lanzar y estar monitoreando tu competencia. Para eso también vamos a utilizar la inteligencia artificial, particularmente en ciertas actividades que un fundador y un director general constantemente hace. Y lo siguiente es que vamos a identificar nuevas oportunidades en un entorno de una empresa que se dedica justo a las franquicias y lo que vamos a hacer es identificar nuevas oportunidades. Si tú fueras el director general de esta empresa y quisieras hacer un análisis en qué franquicia invertir, vamos a apoyarnos con inteligencia artificial para hacerlo. ¿Ok? Bueno. Es momento de empezar a utilizar ya las herramientas y vamos a comenzar con el primer caso de uso que tiene que ver justo con el análisis de información. Y para eso lo que hice fue simple y sencillamente descargarme información pública de esta primera empresa que vamos a analizar. Ahora te pido que te pongas tú en el rol del director general de esta empresa. Yo sé que no, ni tú ni yo lo somos, pero pensemos en esa situación. ¿Qué descargué? Descargué información pública del puerto de Liverpool y lo que vamos a analizar es cómo se está desempeñando esta empresa. Esta es una información en el que básicamente nos da pues, sus estados financieros, nos da los principales indicadores que están ellos persiguiendo y nos da un resumen de la empresa en términos generales. Por qué te comparto esta información? Porque esto va a ser nuestro insumo en el uso, con las herramientas que vamos a estar utilizando y con los ejercicios que vamos a estar haciendo. Ahora, dos de los problemas que también se enfrentan actualmente en las empresas es precisamente cómo comunicarme con una herramienta de inteligencia artificial y el segundo es qué herramienta de inteligencia artificial voy a utilizar para resolver una problemática. Y el chiste no es ni utilizar una herramienta para realizar absolutamente todas las tareas, ni tampoco se trata de tratar de utilizar todas las herramientas en todo momento. El reto aquí es entender qué herramienta utilizar dependiendo de la situación en la que te encuentres para tomar las mejores decisiones. Y para esto vamos a utilizar una herramienta, no sé si la conozcas, se llama Notebook LM. Esta herramienta viene o hace parte de la suite de Google, pues sí, de la suite de Google y utiliza los modelos de Gemini. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a venir tú al buscador, vas a buscar Notebook LM y la primera opción que te aparezca va a ser a la que vas a ingresar. ¿Cómo funciona esta herramienta a diferencia de otras herramientas de inteligencia artificial? Y es que no tiene un entrenamiento previo. Es decir, esta herramienta no te va a responder ni te va a dar ninguna respuesta porque no conoce todavía nada. Lo que tienes que hacer y la diferencia de esta herramienta es
tú le vas a compartir tus fuentes. Es decir, tú le vas a subir o tú le vas a compartir la información con la cual quieres que esta herramienta realice eh, cosas. Y ese tipo de cosas pueden ser tanto acciones como responderte preguntas. Entonces, lo primero que voy a hacer justo es compartirle la información que yo tengo, ¿ok? Acerca de esta empresa. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente voy a traerlo para acá. ¿Y qué va a ser la herramienta? Como no ha sido entrenada previamente, es decir, no tiene un conocimiento previo, se va a basar única y exclusivamente en el informe o los informes que yo le estoy compartiendo, que son los que te acabo yo de mostrar hace un momento. Entonces, esta herramienta, una vez que tenga esa información, me va a responder única y exclusivamente con eso. Eh, de este lado, tengo varias opciones que me permiten hacer distintas cosas con esta herramienta, como lo puede ser generar videos, generar presentaciones, infografías, realizar o generar tablas a partir de la información, que para este ejercicio no lo voy a utilizar tanto. Ahorita voy a hacer unos ejemplos simplemente para que los conozcas y los veas, pero no es el punto de esta presentación. Entonces, ¿qué es lo que yo ya hice? Primero ya le compartí mis fuentes. Ya tengo mis fuentes, pero quiero poder interactuar con el conocimiento. Y mi rol en este caso, como director general, es pues analizar qué es lo que está pasando con la empresa. Claramente, un director general de la empresa tiene o posee mucha más información. En este caso, pues es una información pública, pero seguramente como director general tienes más datos. Entonces, tú puedes compartirle todos esos datos y comenzar a correlacionar toda esa información para conocer qué es lo que está pasando. Fíjate, de entrada, simplemente por compartir las fuentes, esta herramienta ya me está sugiriendo algunas preguntas, como lo pueden ser, cuáles son las estrategias principales de expansión y crecimiento comercial, cómo ha evolucionado el desempeño financiero y operativo en diferentes segmentos comerciales, qué políticas de gestión y riesgo. O sea, ya la herramienta en sí misma ya cargó la información, ya la analizó, ya inclusive me está sugiriendo algunas preguntas que yo pudiese hacerle a esta herramienta. Sin embargo, yo lo primero que voy a hacer es un análisis financiero. ¿Y qué voy a hacer en este análisis financiero? Simplemente quiero conocer indicadores. Indicadores, por ejemplo, como ingresos, que es de lo más importante, utilidad neta, EBITDA y algunos márgenes. Entonces, yo aquí ya estoy poniendo un prompt. Este prompt justo lo que va a hacer es ayudarme a obtener las respuestas que yo estoy buscando y lo voy a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta herramienta? Lo que te decía hace un momento, que no posee un aprendizaje previo. Si yo le pregunto de cualquier otro tema, no me va a saber responder porque hasta el momento solo ha sido entrenado con dos informes que yo le compartí. Entonces, ¿qué va a hacer la herramienta? Pues analizar la información que viene aquí y responderme lo que yo le estoy preguntando, ¿no? Ingresos totales, los ingresos consolidados, me dice cuánto alcanzaron, cuál es el incremento de un año contra otro. Particularmente este informe es el informe anual. Yo sé que acabamos de cambiar de año, pero normalmente las empresas publican en el primer trimestre. Todavía no hay información pública de 2025. Por eso estamos revisando información de 2024 comparándola con el 2023. Ahora, también identifica cuáles han sido los factores que permitieron que se diera ese crecimiento. Primero dice que el segmento comercial creció 8.9%, ¿ok? Y está destacando que las ventas en tiendas iguales aumentaron 6.9%. Y me está haciendo inclusive una distinción con otra cadena que tiene o que posee el puerto de Liverpool, que es Suburbia, y me está diciendo cuánto creció. También aquí está analizando que otro factor de crecimiento es el impulso digital, y aquí está diciendo que el volumen de negocio digital creció un 17.4%, que es bastante importante. Habla de los negocios financieros. En esencia, esto es lo que maneja Liverpool, el segmento retail, el tema digital y el negocio financiero. Y si se dan cuenta, este es el rubro que más alza o el que más creció. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta herramienta? Es que a partir de una instrucción, en este caso de un prompt que yo le compartí, me está permitiendo entender y analizar mejor la información. Que al final del día me estoy quedando todavía en interactuar con el conocimiento, ¿no? Obvio, aquí me estoy ahorrando preguntarle cifras o preguntarle este análisis a un experto, a un financiero, a un contador,
y me puede dar una idea precisa de dónde está la empresa en términos financieros en este momento, ¿no? Este, luego, hablando de utilidad neta, dice que la utilidad neta mayoritaria se cerró y me dice la cantidad, y logró un crecimiento del 18%. Eso quiere decir que de 2023 a 2024 la utilidad neta creció. Y finalmente, si nos quedamos con un resumen de las razones financieras, vemos los ingresos y los compara año con año, me está diciendo cuál es la variación. Fíjate que aquí lo interesante es el tema de el EBITDA disminuyó de un año contra otro 0,4%. Entonces, muy interesante, simplemente con una instrucción ya estoy empezando a realizar un análisis del estado de una empresa. Ahora, hablábamos de la estrategia y de los segmentos que más están funcionando. Veíamos que hablaba de estrategia de la parte digital. Preguntemos ahora qué está pasando con justo la transformación digital, cómo se está aquí combinando con la parte retail y preguntemos acerca de la omnicanalidad de esta empresa. Y qué es justo lo que voy a hacer. Le estoy diciendo que actúe como un consultor estratégico de retail y transformación digital. Una cosa que también es bien importante y que constantemente encuentro es que la comunicación con una herramienta de inteligencia artificial es un problema para la gran mayoría de las personas, porque ni es tu cuate al que le vas a poder preguntar como, de una manera como coloquial, pero tampoco es un buscador como Google que solo le vas a poner palabras clave y ya con eso te va a dar la información. Y vaya, la inteligencia artificial sí te va, o cualquier herramienta sí te va a dar una respuesta, pero probablemente la calidad de esa respuesta no es la que tú estés esperando. Entonces, es importante saber comunicarse con una herramienta de inteligencia artificial. Aquí yo estoy utilizando metodologías justo para poderme comunicar de manera eficiente y obtener los mejores resultados. Yo le estoy diciendo quién quiero que me responda y le estoy diciendo qué quiero que me responda. Y le estoy diciendo que examine la estrategia de expansión omnicanal de Liverpool y que se concentre tanto en aperturas de tiendas físicas versus el crecimiento digital. Con esto, yo lo que quiero comparar es sus dos segmentos que tiene esta empresa, cuál de estos dos está creciendo proporcionalmente más o cuál está yendo mejor? Entonces, es precisamente lo que voy a hacer. Ok, ¿listo? Mira, me dice, como consultor estratégico, el análisis de expansión del puerto de Liverpool revela una transición de un modelo de tienda departamental tradicional hacia un ecosistema de retail unificado donde la infraestructura física sirve como soporte crítico para la aceleración digital. Eso es algo bien interesante porque ya me está dando un insight importante. Me está diciendo, oye, la estrategia que está llevando Liverpool hoy en día es consolidar sus dos canales, tanto el digital como el físico, y de hecho menciona en la respuesta que me está dando esta herramienta que el digital se está apalancando de lo físico, que inclusive le está sirviendo de soporte. Y aquí desmenuza las estrategias que está llevando. Por un lado me habla de estrategia de expansión física, segmentación o la segmentación que está llevando, y me desglosa datos que son relacionados a esta expansión física. Primero habla de almacenes, cuántas unidades tiene y si creció o no. Y me dice inclusive en dónde se están centrando. Luego me dice de la otra tienda que manejan o la otra cadena que tienen, que es Suburbia, y dice que se está enfocando a otro tipo de mercado y aquí me está diciendo qué segmentos y me está diciendo dónde radica la evolución bueno, radica la evolución de marcas propias, cuáles son estas, y me dice que también está introduciendo nuevos servicios. También tienen otro formato de tiendas que es Liverpool Express y también me dice cómo está creciendo. Después me dice cómo está creciendo la parte digital, me está diciendo cómo está creciendo su marketplace, me está diciendo también cómo esto o cómo espera a partir del informe que se generó de 2024, cómo avance para 2025. Y finalmente me hace un comparativo entre ambos casos. Me dice, oye, el éxito de Liverpool no reside únicamente en que un canal gane o el otro, sino en que ambos se ayudan entre sí. Entonces, la estrategia omnicanal que está llevando Liverpool nos deja ver que está siendo muy efectiva, nos dice que en eso se está apalancando la empresa para tener un crecimiento. Y eso es precisamente lo que tú puedes hacer en tu empresa como director general, analizar
cómo están yendo tus canales de venta, cómo están yendo tus unidades de negocio, cómo están avanzando tus productos o servicios que estés comercializando. Entonces, ahorita simplemente lo que estoy haciendo es analizar y entender la información que yo poseo para obtener insights clave de manera muy, muy rápida. Pu- Perdón, puedo yo analizar también cómo le está yendo, perdón, al negocio financiero que tiene Liverpool. Y en ese sentido, también podría yo realizar ciertas preguntas a esta herramienta para que me dé respuestas específicas. De hecho, en este prompt que yo estoy utilizando, le estoy dando o le estoy pidiendo inclusive algunos indicadores que son clásicos y clave en temas del sector financiero y sobre todo en empresas que tienen tarjetas. Aquí, por ejemplo, o créditos. ¿Cuál es la morosidad? ¿Cuáles son las provisiones para pérdidas crediticias? ¿Cuál es su modelo de reservas? ¿Y cuál es su rentabilidad de este segmento? Entonces, como les decía, esta herramienta me permite obtener información, ¿ok? A partir única y exclusivamente de las fuentes que yo le estoy compartiendo. Ahora, les decía que voy a esperar a que me entregue los resultados, pero les decía también que tiene un conjunto de opciones o tools de este lado que me permiten entender y usar mejor la información que poseo. Simplemente les decía que para mostrárselas iba a utilizar solo dos funcionalidades. Por un lado, creé una infografía, que es esta, ¿ok? Que no le di mayor instrucción, simplemente le pedí que me generara una infografía a partir de la información que yo compartí. Y eso es lo que me generó. Si te das cuenta, es una infografía o es una imagen que es bastante clara y que me está analizando y me está dando datos muy precisos de la información que yo compartí. Me dice, mira, resumen anual 2024 y me dice, en un entorno desafiante, el puerto de Liverpool demostró solidez y adaptabilidad, logrando un crecimiento significativo en ingresos. ¿Cuáles fueron los resultados financieros clave? Esto es lo que ingreso, utilidad y evita. Y fíjate, aquí lo que me encanta de este tipo de herramientas es el uso de gráficos que te puede generar. Para un director general no necesariamente su fuerte es el tema de diseño, pero con la herramienta correcta tú puedes estar generando este tipo de recursos. Y esto no solo, o no pienses como que es algo que tú vas a estar compartiendo. Muchas veces tener información de manera visual es mucho más sencillo de interpretar y leer. Hablábamos de cómo estaba siendo el impulso de su crecimiento, tanto su expansión estratégica este, y podemos ver sus dos formatos de tienda. Por un lado hablábamos de Suburbia y por otro lado de Liverpool. Y aquí nos dice cómo está haciendo o se está acelerando el canal digital. Y fíjate cómo me está haciendo inclusive unos gráficos. De hecho, todo esto lo hizo única y exclusivamente a raíz de la información que yo compartí. Eh, Aplicación de la huella física, se inauguraron 8 tiendas y 23 Liverpool Express. También habla o menciona un poco del desarrollo del negocio financiero y habla también del compromiso con su sostenibilidad, que es algo que hoy en día es muy importante en las empresas y que es medido por la bolsa de valores, ¿no? También le pedí que me generara una presentación. Fíjate, hace un momento que te mostraba en los reportes, se veía esta imagen que me gusta, que simplemente con la información compartida obtuvo los datos que están allí, incluyendo no solo el texto, sino imágenes, y a partir de eso me acaba de generar toda una presentación que me explica lo que o que me explica el conocimiento que compartí. ¿Qué pasa? En ningún momento, para este ejercicio que estamos haciendo en conjunto, en ningún momento yo le di alguna instrucción en particular de qué quería ver en la presentación. Simplemente le dije, revisa toda la información y genérame esta presentación. Realmente apreté un botón, pero eso es lo que pasó detrás, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que si yo hubiera puesto una instrucción, ahorita te digo cómo se hace, podría haber generado una presentación solo enfocada a un tema en particular. Si, por ejemplo, me quisiera concentrar en la parte de omnicanalidad, pues le hubiera pedido o le podría pedir que se concentrara en darme datos y cifras de la operación omnicanal.
Fíjate cómo me está, los gráficos y recursos que está utilizando me parecen increíbles, me parecen muy buenos. Lo acabamos de hacer en cuestión de minutos. eh, Me está analizando toda la información y me está dando estos gráficos que tú estás viendo. Fíjate cómo lo está haciendo, ¿no? El ecosistema financiero robusto, el nivel de gráficos que utiliza es muy, muy bueno. ¿Qué me gusta también? Lo que te decía y he mencionado mucho de esta herramienta y es que solo se basa en la información que yo le compartí. Entonces, ¿esto qué significa? Que la tasa de alucinaciones o errores que va a cometer la inteligencia artificial, sin que esto signifique que no se equivoca, pero la tasa de errores que comete es mucho menor. ¿Por qué? Porque las fuentes las controlas tú. Entonces, fíjate toda la presentación que me hizo, no la vamos a revisar a detalle, simplemente es para que conozca las capacidades. Y así como esto lo pudimos hacer en unos cuantos segundos, también se pueden hacer otro tipo de cosas, como lo pueden ser videos, por ejemplo, también puedes tú generar un podcast. Si de pronto quisieras conocer esta información y no tienes tiempo de estar leyendo todo ese documento, le puedes pedir aquí que te genere un audio, es un audio tipo podcast en el que va a estar analizando precisamente toda la información y te va a dar un análisis. Y tú puedes decirle, oye, quiero que me hagas un audio en el que me hagas un resumen de lo que estás revisando, que hagas un debate o que generes una crítica. Y aquí tú puedes personalizar la instrucción. Le puedes decir, oye, quiero que te concentres en el negocio financiero o quiero que te concentres en el negocio de retail o lo que tú quieras tú especificar. Aquí das la instrucción y así te va a generar la salida. Entonces, precisamente es así como tú puedes hacer las configuraciones o las modificaciones para obtener los resultados que tú quieras. Si te das cuenta, por default en las infografías me dice, oye, formato horizontal o landscape, pero podrías tenerlo formato vertical o inclusive formato cuadrado y tú le podrías decir además algunas instrucciones. No solo del formato de la respuesta que tú quieres, sino de en qué parte de la información quieres que se concentre esta herramienta. Entonces, ¿para qué podemos utilizar la herramienta o las herramientas de inteligencia artificial como director general o como fundador? Uno, para analizar información a profundidad, ¿ok? Todo esto que estás viendo aquí tú lo puedes hacer con información yo lo estoy haciendo con información pública, pero lo puedes hacer también para información, por ejemplo, de tu empresa. ¿Qué más vamos a hacer? ¿O qué otro caso de uso quiero que revisemos? Uno es, y que también hace constantemente un director general o un fundador, y es estar analizando el entorno, estar analizando y revisando la competencia. Y para eso vamos a hacer otro ejemplo y vamos a utilizar otra herramienta. Esta herramienta se llama Perplexity. Es una herramienta que combina a mi gusto lo mejor de dos mundos. Por un lado tenemos la parte de utiliza modelos de lenguaje, modelos de inteligencia artificial basados en o los famosos LLMs y está cargado con distintos de ellos, como lo puede ser ChatGPT o GPT, mejor dicho, Gemini y los modelos de Cloud. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a tener acceso desde una sola herramienta a diferentes modelos. Pero una de las grandes, o no pero, sino más bien una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta es que tiene la capacidad de consultar en tiempo real información de Internet. Entonces, tienes lo mejor de dos mundos, es como buscar en Google y en Internet más modelos de inteligencia artificial. Aquí yo puedo hacer o poner mi instrucción, poner aquí mi prompt y me va a dar una respuesta. Sin embargo, voy a utilizar una funcionalidad en particular, que es la generación de un espacio. ¿Por qué? Porque yo le voy a compartir ciertas fuentes. Otra vez, yo ya me di a la tarea de analizar y descargar cierta información. ¿Qué descargué? Descargué información también corporativa de Grupo Peñoles, información pública de los resultados de Peñoles. Fíjate, aquí está. Esto es igual, 2024 y cierre del trimestre número 3 del 2025. Aquí están. La carta del director y el informe del director general hacia la Bolsa Mexicana de Valores. Y también voy a descargar, o más bien te voy a mostrar información de Grupo México. ¿Por qué? Si nosotros fuéramos el director general de Grupo México, y queremos analizar a nuestra competencia, pues lo que vamos a hacer es analizar información del competidor para saber dónde estamos posicionados. Y la esencia
de lo que vamos a hacer se parece un poco a lo que acabamos, al ejemplo anterior en el que le voy a compartir de entrada, le voy a compartir fuentes, ¿ok? Prácticamente todas las herramientas tienen una funcionalidad que se llama, en este caso se llama espacios, en otros se llaman archivos o dependiendo de la herramienta tienen un nombre diferente, pero el concepto es el mismo y es tener una especie de carpeta o un espacio de trabajo en el que ese espacio de trabajo va a trabajar, valga la redundancia, solo con la información que tú le estás compartiendo, que es un poco lo que hace Notebook, como lo veíamos hace un momento, pero aquí la diferencia es que tenemos también la capacidad y la posibilidad de también consultar información en Internet. Entonces, no se queda o no se va a quedar solo con la información que yo le comparto, sino puede o esta herramienta tiene la capacidad de buscar más allá. Y primero le voy a decir, oye, quiero que analices lo siguiente. Quiero que actualices como CFO de Grupo México con acceso a la información financiera de ambas compañías, comparando el desempeño financiero de Peñoles contra el desempeño de Grupo México y que analices el periodo. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Voy a ejecutar esta instrucción. Bueno, aquí todavía está cargando. Apenas termine de cargar, voy a ejecutar este prompt. Voy a hacerlo de dos maneras. Por un lado, lo voy a hacer así como lo estás viendo, es decir, solo voy a realizar la pregunta. Y en el segundo escenario, lo que le voy a decir y lo que voy a pedirle es que me genere un cuadro comparativo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque si tú estás analizando tu competencia, lo que quieres entender es tú cómo estás parado o parada frente a la competencia. Es decir, en qué estoy más fuerte, en qué no. Y a partir de eso, a ver, déjenme hay uno que está demasiado pesado. Ese no lo voy a subir. Me voy a quedar con los otros dos. ¿Ok? Simplemente por temas de tiempo. Ok, vamos a ver. Listo. Me voy a quedar con los otros tres archivos. El informe anual para 2024 no lo voy a subir, me voy a quedar simplemente con el resto de información. Yo aquí puedo configurar que vaya y consulte en Internet y que vaya y consulte específicamente cierta parte de Internet. Si yo soy el CEO de Grupo México, tal vez donde quiero buscar es la información que hay pública de Grupo Peñoles o el acceso a las herramientas que yo tengo o a la información que yo tenga para poder estar haciendo análisis. Entonces yo aquí le estoy diciendo que compare el desempeño de ambas empresas y me diga cuáles son brechas competitivas y dónde tengo ventaja y dónde tiene ventaja mi competencia. Eso es lo que le estoy pidiendo. Entonces, para qué puedes utilizar la inteligencia artificial? Ya vimos para analizar información, información compleja, información que requiere cierta especialidad y especialización. Y tú como director general, tal vez tú no eres financiero o contador, pero con el uso de una herramienta adecuada puedes obtener datos como si fueras un experto, ¿no? Que en este caso el experto es la herramienta. Entonces, fíjate, me dice análisis comparativo del desempeño financiero y me está diciendo cuáles fueron, ¿no? Dice que ambas les fue muy bien en el Q3 del 2025, eso se sabe, es público que la industria minera le ha ido muy bien o le fue muy bien el año pasado. Y aquí me dice ventas netas y crecimiento año contra año. Y aquí me está haciendo una comparación. Ahora, bueno, lo último que le pedía es que encontrara brechas comparativas competitivas, una contra otra. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Aquí está analizando Grupo México. Me está diciendo que sus ventajas es el liderazgo en costos y la escala operativa. En el caso de Peñoles, las minas a las que tiene acceso, particularmente el oro le está yendo muy bien, entonces pues por eso son sus ventajas. Pero fíjate cómo esa misma instrucción voy a modificarla un poco. No solo le voy a decir que me haga un análisis, sino le voy a decir que además me permita hacerlo de una manera visual, que me permita hacer un análisis mucho más eh, robusto. Hace un momento veíamos cómo con la herramienta anterior podíamos estar generando infografías, videos, etcétera, y me podían o me permitía entender la información. Aquí lo que le voy a pedir es que sea un tanto más operativa la tarea. De hecho,
voy a hacer dos cosas. Por un lado es que voy a activar o voy a habilitar esta opción, que básicamente es el modo que nos permite realizar o es el modo de activar un agente que es un canvas que va a hacer cosas. Puede ser crear una página, puede ser un análisis, etcétera. Y lo segundo que voy a hacer es pedirle cómo quiero yo la salida. Entonces, otra vez, qué es lo que voy a hacer? Lancé mi instrucción, va a analizar los archivos o la información que yo le compartí. Si yo le hubiera compartido una página en particular, hubiera también comparado esa página. Y finalmente lo que va a hacer una vez que haya analizado esa información, lo que va a hacer es mostrarme un cuadro comparativo. Pero un cuadro comparativo que me ayude a interactuar, que me ayude a tomar decisiones. Y aquí vamos a dejar trabajando esta herramienta en lo que nos ponemos a hacer otra cosa, que precisamente eso es lo que pasa. Finalmente, las herramientas de inteligencia artificial son un subordinado más al que tú le das una tarea, trabaja y después vienes y le pides los resultados, ¿no? Entonces vamos a dejarla trabajando y vamos a realizar un análisis comparativo, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Podemos también en el caso de Alsea, que quería que revisáramos, es un poco similar la situación. Ya poseemos o ya tenemos eh, datos de Alsea, datos públicos, ¿ok? De dónde está hoy en día. Y justo vamos a analizar a partir de los resultados que tuvo la empresa, dónde sería una buena idea invertir. Vamos a seguir un poco la lógica de lo que estábamos haciendo y vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartirle esos archivos. Ahora voy a utilizar otra herramienta. ¿Podría hacerlo con la misma herramienta absolutamente todo? Sí y no. A lo largo de esta charla te he estado compartiendo cuáles son algunas de los diferenciadores de una y otra herramienta. Eh, y justo el objetivo es saber qué herramienta utilizar dependiendo de la necesidad específica. Esta herramienta que vamos a utilizar para esta actividad se llama Cloud. A mi gusto es de las mejores o de las herramientas que te puede ayudar a generar mejores contenidos, independiente, y por contenidos me refiero a resultados, escritos, etcétera. Entonces, para ese tipo de casos la puedes utilizar. Yo ya le compartí aquí los dos recursos, ¿ok? Y le estoy diciendo que analice, como analista de inversión, que analice eh, sector de franquicias. Pero fíjate, voy a hacerlo aquí y al mismo tiempo voy a hacerlo en la herramienta que estábamos utilizando hace un momento. ¿Por qué? Porque de forma nativa esta herramienta sí se puede comunicar con Internet o sí se conecta con Internet. Eso quiere decir que mi análisis lo va a enriquecer con Internet. Entonces voy a utilizar la misma instrucción, la misma información y a partir de eso voy a empezar a trabajar con ambas herramientas. ¿Ok? Aquí está cargando. Mira, aquí ya me hizo un análisis de la rentabilidad. ¿Ok? ¿Qué más voy a hacer? Yo le voy a decir que evalúe cómo está como consultor de desarrollo de franquicias, le voy a pedir, ¿ok? Que vea dónde hay oportunidades de inversión geográfica basado en los resultados que se han tenido en la empresa, ¿ok? Listo. Acá ya cargó y vamos a ver, vamos a comparar una herramienta contra otra. Aquí ya me está analizando por marca dónde puede, haber oportunidades. Aquí ya me está dando algunas recomendaciones y me dice, mira, en cuanto a segmentos, fíjate que puedes evaluar los restaurantes, eso sería la mejor opción. Cafeterías, particularmente Starbucks, que son ellos quienes las operan, es tu segunda mejor opción. Y la tercera es comida de acuerdo a los resultados compartidos. Ok. Un poco estoy obteniendo acá los resultados, fíjate. Aquí está analizando comida rápida, restaurantes y cafeterías y me dice que la rentabilidad por geografía es mayor bueno, el mayor crecimiento se tiene en Europa, después México, y la rentabilidad la tiene mayormente México. Entonces dice que México
concentra la cantidad, la gran mayoría de tiendas que tienen o de franquicias que tienen ellos. Y aquí me dice por marca cuáles son. Voy a hacer exactamente lo mismo, que me diga o que analice por industria o por país donde sería mejor opción. Fíjate, aquí me dice que la asignación capital recomendada primero es México, en el caso específico de esta empresa, después Colombia y después España. Y luego me dice o me justifica por qué vale la pena hacerlo allí. Lo siguiente que voy a pedirle es que me diga cómo podría yo estructurar una inversión. ¿Ok? Si yo estoy pensando en crecer o desarrollar nuevas franquicias, yo le voy a pedir que me genere una estructura de cómo voy a invertir. Ok, contexto crítico, Colombia, etcétera. Y mientras tanto, a la otra herramienta que sí tiene capacidad o que tiene capacidad de nativamente conectarse con Internet, fíjate, y eso es lo que está haciendo. Si te das cuenta, no se está quedando solo con la información que yo compartí, sino está consultando fuentes de Internet, que eso enriquece el resultado. No por eso significa que esta herramienta va a ser mejor que la anterior. Simplemente significa que para esta tarea en específico sí puede ser una mejor opción. Aquí me está diciendo que Dominos Colombia es la mejor opción. Después sería FSR México. Y donde primero México, Europa, Sudamérica. Por último, por último, dejemos que termine de respondernos. En lo que termina ya terminó. Le voy a pedir aquí que actúe como un estratega de información de transformación digital, que analice las fortalezas del ecosistema digital de Alsea como ventaja competitiva, ¿ok? Y aquí le estoy dando algunos datos adicionales y que evalúe la capacidad eh, de propuesta de valor de la marca y la resiliencia del negocio, ¿ok? Ahora, déjame aquí, voy a detener mi prompt porque me falta una parte, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que haga? Ok, le estoy dando todo el contexto, pero me faltó ponerle qué quiero que haga particularmente. Y aquí es, presenta un ecosistema digital con benchmarking de penetración digital de Alsea versus competidores. Quiero que analices la curva de adopción digital por marca y geografía y evalúes las propuestas. Entonces, con esto con esto yo puedo darme una idea de dónde invertir y en qué invertir, si en el contexto de esta empresa en particular. En lo que termina de responderme, y ya para ir cerrando esta sesión, quiero regresar al análisis que estábamos haciendo en nuestro escenario anterior, en el que yo le pedía que me hiciera un cuadro comparativo. Fíjate, esta herramienta aquí me está entregando todo un análisis acerca de lo que yo le pedí y me está haciendo un análisis comparativo, ¿no? Inclusive fíjate que me está generando estas gráficas. Me dice, oye, mira, Grupo México lidera prácticamente en todas las categorías, ¿ok? Aquí dice Peñoles, en EBITDA cuál es, en margen operativo y la utilidad neta cuál es y está comparando cada una de las herramientas. También está haciendo un análisis del resultado de cada una de ellas, de lo que tenemos, y luego me dice, mira, ¿cuál es el desempeño de Grupo Peñoles versus Grupo México? Y aquí me dice, mira, Peñoles en el trimestre 3 sus ventas fueron de 1.978 millones de dólares y Grupo México de 3.666 millones de dólares, ¿no? ¿Cuánto crecieron? Y aquí puedo ver el resultado. Entonces, fíjate cómo con esta herramienta puedo estar haciendo un análisis mucho más profundo acerca de lo que yo estoy viendo. Inclusive, yo aquí le podría decir que convierte esta información en una página interactiva. ¿Para qué? Para que yo pueda estar, aquí pude ser mucho más específico, diciéndole que me permite estar jugando con variables o cosas por el estilo,
Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer en este caso? Es que toda la información que analizó me la convierta en una página, en un sitio web con el cual yo voy a estar pudiendo interactuar. Y eso justo me sirve para estar moviendo o lo que yo quiero es mover las variables. Es decir, ¿qué pasa si yo en lugar de haber generado, no sé, por ejemplo, acá estábamos viendo ventas, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de tener un crecimiento del 14,2 tuviera un crecimiento del 14,6, ¿no? ¿Cómo se mueve y cómo quedo contra mi competencia? Entonces, eso, al tenerlo de una manera interactiva, me permite ser mucho más ágil en entender la información y ver cómo estoy parado frente a la competencia. Particularmente en este caso que estamos realizando. Si te das cuenta, de este lado ya está generando el código. Eventualmente cuando termine voy a poder interactuar y ver el sitio. Todavía no termina, está generando, está programando, tal cual. Este, ok. Y regresando a lo que estamos viendo de Alsea, fíjate, me dice que mi resumen final me dice, ok, ¿dónde debería de invertir? Vamos a quedarnos, me dice, mira, conclusión. La mejor apuesta que puedes tener es Starbucks, ¿ok? Hablando en ecosistema digital. Segundo, Domino's Pizza. Y así bueno, así va analizando cada uno de ellos y me va dando una respuesta muy estructurada con base en la información que yo le compartí. Mira, aquí ya está. Ya me creó esta página y yo puedo aquí interactuar. Yo aquí le pude, mira, métricas financieras, ¿cuáles son? Análisis de márgenes, ¿cuáles son? Y me está comparando ambas, ¿no? Margen bruto, EBITDA, y estoy hablando particularmente de análisis de márgenes, cuáles son las fortalezas y me está diciendo aquí las fortalezas de ambas. Brechas competitivas, ¿cuáles son? Y me está haciendo un análisis. Yo aquí no le pedí, de hecho fue una instrucción o un prompt bastante sencillo, solo le dije que me lo convirtiera en una página interactiva, pero le pude haber dicho como agrégale botones o agrégale lo que yo quisiera para estar haciendo mejores análisis, ¿no? Entonces, para esto se puede utilizar la inteligencia artificial en un entorno de tú como director general, ¿ok? Y ya para ir cerrando, ¿con qué quiero que te quedes? Que uno, ya sabemos que prácticamente todas las herramientas se están adoptando o utilizando la inteligencia artificial. También sabemos que casi ninguna herramienta está utilizándola de manera óptima. Perdón, ninguna empresa lo está utilizando de manera óptima. También sabemos que la posición de los fundadores o directores generales es de los que más provecho o beneficio le están sacando a las herramientas, ¿ok? Y por último, quiero que te quedes con estos datos. Esto es una gráfica también de McKinsey que nos muestra cómo está haciendo el uso el uso de inteligencia artificial dentro de las organizaciones y hace un comparativo del 2021 al 2025. ¿Cómo se lee esta gráfica? Primero me dice es cuántas funciones de inteligencia artificial están siendo utilizadas al interior de las organizaciones. ¿Ok? Y fíjate cómo entre más funciones, menos adopción hay. ¿Ok? Entonces, para 2025 incluso, fíjate que solo una de cada 5 empresas utiliza la inteligencia artificial de forma amplia o está integrado con inteligencia artificial de forma amplia, que eso significa que en más de 5 funciones operativas tienen algo con inteligencia artificial. Entonces, todavía hay una brecha importante aquí. Y si nos ponemos a pensar por qué eso pasa, y lo que he encontrado comúnmente en las empresas es que pasan dos cosas. Por un lado, tenemos dos enfoques. Uno en el que el director general dice, oigan, estoy convencido, quiero utilizar la inteligencia artificial, utilícenla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como no hay un convencimiento, no hay un entendimiento y tampoco hay un conocimiento de las personas, pues solo queda en un buen deseo del director general y pues a veces solo se queda en tener que cumplir lo que se me pidió. El otro enfoque es, el director general no está involucrado del todo en el uso o adopción de inteligencia artificial, pero al interior de las empresas sí tenemos entusiastas y personas que están voluntariamente utilizando la inteligencia artificial. Ninguno de estos dos enfoques es perfecto. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una inversión en herramientas que no están produciendo o no van a generar un retorno. Y por el otro lado tenemos
sí personas entusiastas y tenemos o podemos considerar islas de excelencia, pero que no van a permear a lo largo de la organización. Eso no se va a convertir en algo estratégico, pero además también conlleva algunos riesgos, ¿no? Como exponer datos, no alinearse a políticas corporativas de las empresas, etcétera. Entonces, ¿cuál es el enfoque ganador? Combinar ambas, ¿no? Por un lado, un director general convencido del uso de la inteligencia artificial, impulsando y asignando los recursos necesarios para que esto sea una realidad, ¿ok? Y por otro lado, también colaboradores convencidos que se conviertan en esos impulsores de este tipo de herramientas. Finalmente, tú como director general, si tú quieres empezar a utilizar más la inteligencia artificial en tu empresa, a grandes rasgos, ¿qué deberías hacer? Uno, determinar en qué la vas a utilizar. No se trata de utilizar la inteligencia artificial porque sí y en todo, sino establecer la visión y la estrategia de en qué la vas a utilizar. Lo segundo es en dónde la vas a utilizar, ¿ok? En qué procesos críticos voy a automatizar, voy a mejorar o quiero utilizar las herramientas. Lo siguiente es no pretendas transformar todo un proceso completo, sino puedes empezar con algo pequeño, con un piloto y eso irlo escalando. Digamos que la regla, si existiera una regla, es que sea pequeño pero estratégico. ¿Y cómo podemos saber si es estratégico o no? Creo que hay dos preguntas que podrían respondernos. O nos genera ahorros o nos genera revenue. Cualquiera de esas dos cosas, si una iniciativa de uso de inteligencia artificial va a mover alguna de esas dos variables, vale la pena y iniciar en algo pequeño. Lo siguiente es que es importante capacitarse primero y después buscar la automatización, ¿ok? Y finalmente medir, ¿no? Lo que no se mide, lo que no se puede medir o lo que no se mide no se conoce, entonces, y no se controla, entonces es importante que midas. Eh, Voy a dejar aquí preguntas. También van a haber bueno, un espacio para preguntas. También puede haber, o va a haber preguntas en LinkedIn para que si tienen alguna pregunta la podamos ir contestando. Y finalmente, dejo aquí unos datos de contacto. Si tú quieres aprender a utilizar inteligencia artificial de forma profesional, puedes escanear este código o si quieres empezar a capacitar a tu gente en uso de inteligencia artificial, te puedes comunicar también con nosotros. Aquí está el número que tú puedes, al que puedes escribirnos y ponernos de acuerdo. Si tienes alguna pregunta también de lo que vimos el día de hoy, puedes preguntarnos ahí en LinkedIn o también el número que te acabo de compartir. No sé si hay alguna pregunta, si esto te haya resultado interesante, si ya conocías estos usos que le puedes dar tú a la inteligencia artificial o no, y si ya conocías estas herramientas, que como te digo, uno de los grandes retos que hoy en día existen es qué herramienta utilizar para qué cosa. Y eso para mí es lo que hace diferente o hace o profesionaliza a una persona en el uso de la inteligencia artificial. Saber qué herramienta utilizar dependiendo de la necesidad específica que quiere resolver. No me queda nada, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por haber estado aquí. Cualquier duda, comentario o para mantener o seguir conversando, allí están los medios de contacto. Puede ser a través de LinkedIn, puede ser también a través de el WhatsApp que te acabo de compartir aquí. Y me va a dar mucho gusto que nos mantengamos en contacto. Cualquier cosa que quieras que conversemos, así lo hacemos. Hasta pronto.